La Madre Carmen Rendiles y la Eucaristía. Carmen Elena Rendiles nació en Caracas el 11 de agosto de 1903. Fue la tercera hija de un matrimonio constituido por Ramiro Rendiles y Ana Antonia Martínez. El 24 de septiembre de ese mismo año fue bautizada en la Basílica de Santa Teresa en Caracas con el nombre de Carmen Elena. El 19 de marzo de 1911 recibió su primera comunión y sus primeros estudios los realizó en el Colegio San José de Tarbe. A pesar de venir al mundo sin su brazo izquierdo, Carmen creció entre sus hermanos con independencia y espíritu de liderazgo. Y esto ayudó a todos los miembros de la familia a sobrellevar con el mejor ánimo el obstáculo de la falta de su brazo izquierdo, que jamás le impidió a Carmen desarrollarse y destacar en su vida familiar y social. Con un solo brazo jugaba cartas, jugaba tenis, cosía, le encantaba la carpintería. A los 15 años ya deseaba dedicar su vida a Dios, pero una debilidad pulmonar durante su adolescencia la apartó por unos meses de la vida social para poder recuperar su salud. En ese tiempo se dedicó a la oración. Fue entonces cuando su vocación se manifestó con mayor claridad y empezó a desarrollarse en la vida cristiana como catequista y fuente de apostolado para sus familiares y amigos. El 25 de febrero de 1927, a los 24 años, y luego de recorrer varios conventos porque en ninguno la aceptaban por su discapacidad, tocó a las puertas de la Congregación de las Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento en Caracas, una institución de origen francés recién llegada a Venezuela. Por esa razón dejó la escuela de arte y dibujo, actividad que le encantaba y donde estaba desde los 18 años, para poder seguir su camino como religiosa. El 8 de septiembre de ese año 1927, Carmen Elena ingresó al noviciado de la congregación, luego de completar sus estudios y la preparación previa. Desempeñó su vida religiosa con la naturalidad, el liderazgo y la caridad que se le había conocido desde pequeña. Sus hermanas religiosas aseguran que era fuente de alegría dentro de la congregación y que dejaba una gran huella en todas las personas que compartían con ella. Para completar su formación religiosa fue enviada a la ciudad de Toulouse, en Francia, donde entró en contacto con la sede principal de las hermanas. En 1935 fue nombrada maestra de novicias. En ese momento regresó a la ciudad de Caracas, donde con solo 33 años se encargó de la formación de aspirantes y novicias. En 1945 fue elegida superiora de las casas fundadas por la Congregación de las Hermanas Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento en Venezuela y Colombia. Bajo su liderazgo, la- las obras de la institución se expandieron en varios estados del país, siempre enfocadas al servicio al prójimo. Fundó una casa en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela, estado Táchira, que funcionó como colegio. Mandó a algunas de las hermanas a trabajar en el seminario diocesano de San Cristóbal para ayudar a la formación de sacerdotes. Inició labores en Cúcuta, atendieron el Palacio Arzobispal y la Catedral de Caracas. A partir de 1942, la congregación inició su labor educativa fundando los colegios Betania, el Colegio Santana, el Colegio Belén y el Colegio de Nuestra Señora del Rosario en La Punta, Estado Mérida. En 1959, la Madre Carmen donó a la congregación su casa paterna, ubicada en la prestigiosa urbanización El Paraíso de Caracas, donde se creó un colegio dedicado a la educación de niñas en escasos recursos. En el servicio que prestaban a varias parroquias, también contribuían con la elaboración de hostias y los ornamentos litúrgicos. Entre sus virtudes destacaba la pobreza. Sus hermanas religiosas recuerdan cómo Madre Carmen vivió esta virtud sin que se convirtiera en una carga, sino aprovechándola para seguir el ejemplo de Jesús. La sencillez con la que vivía la movió a construir varias piezas de mobiliario, como por ejemplo una mesa, un armario, unas bases para floreros que la congregación usó en la sede principal. Era una mujer con carácter fuerte, recia y hasta podía ser dura, pero eso sí, nunca tuvo un mal gesto para con nadie. En 1965, como superiora
provincial, la Madre Carmen se opuso cuando el gobierno general de la congregación en Francia, después del Concilio Vaticano II, decidió establecerse como instituto secular, hecho que implicaba una transformación en el carisma fundacional. Esto le tomó varios años de lucha y oración, de fidelidad y de incertidumbre. Siempre quiso andar de la mano de la jerarquía de la Iglesia. Y en efecto, el 23 de noviembre de 1965, la Sagrada Congregación para los Religiosos aprobó la solicitud de obispos venezolanos y de religiosas de la congregación de origen francés para que comenzaran a vivir una congregación nueva, una congregación religiosa autónoma. Con el consentimiento y el apoyo de José Humberto Cardenal Quintero, se inició el proceso de separación de la comunidad francesa, que culmina en 1965 con la constitución de esta nueva congregación religiosa que en adelante se llamaría las Siervas de Jesús en Venezuela, de la cual Madre Carmen fue superiora hasta su muerte. Dios quiso, amigos, que la Santa Sede, por mandato del Papa Pablo VI, dictara el decreto de fundación de esta nueva congregación de mujeres consagradas al Señor para la Iglesia, para el servicio de la humanidad, iniciándose en nuestra querida Venezuela y expandiéndose luego a otras partes con el mismo nombre, pero independiente de las Siervas de Jesús francesas y con la Madre Carmen como Madre General. En esta etapa, Madre Carmen fundó varios colegios y casas junto a sus hermanas de la congregación, entre ellos el Colegio Santana de Caracas. El carisma que Madre Carmen le imprimió a la congregación venezolana fue el de vivir una existencia consagrada al Señor como religiosa, compartiendo con sus hermanas el deseo de perfección y santidad, con el mutuo apoyo y testimonio de una vida de virtud, de oración y de entrega religiosa, teologal, espiritual a Dios, como el supremo y el infinito amor que puede llenar plenamente las aspiraciones del corazón humano. Madre Carmen insistía que el trabajo de la congregación era dar a conocer a Jesús vivo y presente en la Eucaristía a través de obras de apostolado bajo los valores y principios inspirados por Dios. Por eso siempre decía, ¡Viva Jesús hostia! Y así se saludaban entre unas y otras, ¡Viva Jesús hostia! Y si leemos el libro de pensamientos de ella, en el número 226, ella da claramente a ver que estaba convencida de que Jesús estaba realmente presente en el sacramento de la Eucaristía con todo su cuerpo, su sangre y su palpitante amor. Carmen, siempre cumplidora de la voluntad de Dios y quien se dedicó a fortalecer esos valores y principios en niños jóvenes y en la familia, se dedicó sobre todo a la adoración eucarística a través de la oración por los sacerdotes, la elaboración de hostia y el coser y preparar ornamentos para el altar y para los sacerdotes. Madre Carmen insistía en que llevar una vida de intensa oración, de elevación espiritual, de amor a Cristo Eucaristía y a nuestra Madre amorosa, María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, tenía que conllevar también sacrificio. Por eso decía, si no estamos armados de oración y sacrificio, no seremos luz para los demás. Por eso, las hermanas siervas de Jesús viven con alegría y finura la liturgia, cuidan con gran dedicación todo lo que tiene que ver con el sagrado santuario y la celebración litúrgica. Respecto al amor a la Virgen, Madre Carmen compartía el pensamiento de San Ambrosio que decía que la Santísima Virgen concibió a Jesús en su corazón antes de concebirlo en su vientre. En ese corazón de la Virgen Madre, fungido por el Espíritu Santo, el primer, único y eterno sacerdote, de quien se deriva el sacerdocio católico. Todo entonces nos viene y nos es dado a través del corazón de María. Dios lo ha dispuesto de ese modo. Dios ha querido presentarlo de ese modo, particularmente en Fátima, revelándonos la importancia de esta devoción para estos últimos tiempos como el último medio de salvación y santificación.
Recordemos que la Virgen dijo en Fátima: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Y le dijo a la pequeña Jacinta: dile a todos que Dios concede sus gracias por medio del Inmaculado Corazón de María y que se lo pidan a ella. Pedir por la santificación de los sacerdotes, amigos, es la gracia de todas las gracias. Madre Carmen tenía en mente que una sierva de Jesús está llamada a ser formada y a dejarse formar en el corazón de la Virgen María, que fue la primera religiosa de Dios, que fue la primera contemplativa, la contemplativa por excelencia, a fin de unirse a Él, a Dios, buscando solo su mayor gloria, viéndolo y complaciéndolo en todas las cosas. Decía que la Virgen María es el modelo de todas las virtudes. Invitaba a unirse al doloroso corazón que estuvo al pie de la cruz, ofreciendo a la víctima divina y ofreciéndose junto a Él al Padre Celestial, obteniendo de esta manera gracias para quienes Él había escogido, los apóstoles, y a través de ellos para la iglesia y las almas. La vida que enseñó Madre Carmen a sus seguidoras, las siervas de Jesús, estaba llena de humildad, sencillez, como la de Nuestra Señora en Nazaret. Trabajos en la cocina, la sacristía, el jardín, la lavandería, trabajos que se entretejen con la asistencia a la Santa Misa, la oración mental, el rezar el oficio divino, rezar el rosario, la lectura espiritual, las sagradas escrituras, el ensayo del canto, sin olvidar el alegre esparcimiento de 2 recreaciones diarias. Y en medio de todo esto, el amor a la Eucaristía, la adoración al Santísimo. Decía: trabajemos en sembrar amor y sembremos unión y caridad. Evitemos lo que pueda desunirnos. Para Madre Carmen, toda la vida de la iglesia está dirigida hacia el altar del sacrificio, hacia la adoración eucarística, y por esa razón hay que rezar y colaborar en la santificación del sacerdocio. La importancia de orar por los sacerdotes, decía Madre Carmen, es apoyar lo que hizo Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, instituyó el sacerdocio la misma noche que fue entregada en la última cena con sus apóstoles. Jesús confirió a los apóstoles el sacerdocio, que no quedaba limitado a ellos, sino que debía extenderse a todo el mundo y por siempre hasta el fin del mundo. Jesús había dicho: he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos, en Mateo capítulo 28, versículo 20. Sabía Madre Carmen que sin sacerdotes no hay cuerpo de Cristo, no hay Santísimo, no hay Eucaristía. En palabras sencillas, no hay discípulos que quieran tener un encuentro con Cristo vivo sin sacerdotes. Madre Carmen buscaba alumbrar con la acción del Espíritu Santo, enseñando de forma masiva, entre otras cosas, a cómo comulgar bien, a cómo prepararse para la comunión. Se puede comulgar mal, comulgar en pecado mortal. Hablaba de los beneficios de comulgar. Toda evangelización depende fundamentalmente de una gracia creada por Dios. Quien convierte es Dios. Y Madre Carmen decía que las siervas de Jesús son instrumentos escogidos por Dios para trabajar en esta materia. La conversión de las personas es fruto de una gracia creada por Dios y se da por iniciativa del propio Dios. Lo que las hermanas siervas de Jesús deben hacer es dar pretextos para que Dios pueda actuar. Ahora hemos notado que todas las actividades que las siervas realizan son un pretexto excelente para que la providencia divina pueda mover las almas y convertirlas. Un medio para esto es a través del apostolado del oratorio, que consiste en hacer que las familias reciban en sus hogares un oratorio del Inmaculado Corazón de María una vez al mes para incentivar la participación en la vida eclesial, para animar a los fieles e infundirles la confianza en las promesas de María. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Otro medio para la evangelización de la cultura es a través de coros, grupos de teatros, libros, incluso folletos. Y así como el ser humano es naturalmente un filósofo, el cristiano es naturalmente un teólogo. De hecho, aunque de entre los bautizados pocos alcancen el grado de especialistas
en los asuntos de la doctrina sagrada, existe en el alma de todos y cada uno una apetencia que clama por conocer las profundas raíces de nuestra fe. Una corta pero esmerada selección mensual, por ejemplo, de los documentos publicados por los papas sobre la Eucaristía, sobre la importancia de la adoración eucarística a través de los medios virtuales, iluminan a retomar el camino de la oración y de los conocimientos. Para Madre Carmen, la esencia de la actividad de las siervas de Jesús no está tanto en la exterioridad, sino en la adoración eucarística, en la compenetración con que ejercen todo aquello que hacen. Un buen músico, por ejemplo, puede ser muy técnico y muy preparado, pero si él toca sin compenetración con la pieza musical y con su instrumento, no entusiasma a sus oyentes. A veces, un músico de categoría media puede incluso desafinar una nota, pero es capaz de repente de entusiasmar a todos sus oyentes. Viviendo en un tiempo donde el culto al dinero es algo muy marcado, endurece los corazones e incita al odio y a los conflictos, Madre Carmen insistía en el voto de la pobreza, el ejemplo de un total desprendimiento y una pobreza absoluta voluntaria. Ante el espíritu de independencia y emancipación que sueña con destruir toda autoridad y se niega a reconocerla, Madre Carmen, a través del voto de obediencia, ofrece el ejemplo de la sumisión que, lejos de degradarla, la ennoblece, ya que obedece al mismo Dios. Madre Carmen destacaba que una religiosa dedicada a la adoración eucarística, viviendo sus votos, triunfa sobre el materialismo, salva al mundo y al mismo tiempo salva almas. Impulsa a los hombres hacia la práctica de las virtudes cristianas. Hacen más de lo necesario para motivar a otros a hacer lo indispensable y más aún, expía por los pecados, no solamente de las personas, sino de las naciones. Carmen pensaba, qué equivocado está el mundo al juzgar, creyendo que en las casas religiosas, particularmente en los conventos de vida contemplativa, muchas vidas están sepultadas sin ninguna utilidad para el bien común. No tienen idea lo que hace la oración. El 9 de mayo de 1977, poco después de haber cumplido 50 años de vida religiosa, Madre Carmen falleció en Caracas en olor de santidad. Demos gracias a Dios por la Madre Carmen Rendile, quien fue llamada por Dios para encabezar la aventura de fundar una congregación para adorar al Santísimo Sacramento. Demos gracias a Dios por aquellas siervas de Jesús que acompañaron a la Madre Carmen en ese momento decisivo, muchísimas de las cuales en Caracas y en muchas otras partes del mundo vivieron gozosas su vocación religiosa. Demos gracias a Dios por todas esas mujeres jóvenes que se van sumando a la congregación de las siervas de Jesús y que día a día con su deseo de santidad buscan el reino de Cristo y dan testimonio de la grandeza y del amor infinito de Dios, de la belleza, de la fraternidad y de la unión eclesial, así como del servicio de la caridad y la misericordia que ellas cumplen día tras día en abnegada entrega de amor a Dios y a la humanidad, manifestándole así al mundo, en medio de la iglesia, la grandeza del reino de Dios, que es el reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. Actualmente, la habitación que ocupó Madre Carmen en la comunidad del Colegio Belén ha sido convertida en oratorio en el que diariamente las hermanas se dedican a la adoración al Santísimo Sacramento. El proceso para la beatificación de Madre Carmen se aperturó en Caracas el 9 de marzo de 1995. 18 años después, el 5 de julio del 2013, el Papa Francisco la declaró venerable de la Iglesia al reconocer que ejerció las virtudes cristianas en grado heroico y sobre todo el amor al Santísimo. El 18 de diciembre del 2017, la Santa Sede aprobó un milagro ocurrido por intercesión de Madre Carmen, que sanó el brazo de la doctora venezolana Trinet Durán de Branger y que le permitió convertirse en la tercera beata de Venezuela. Como ha dicho una de las hermanas siervas de Jesús, la hermana Rosa María, en algunas ocasiones, Madre Carmen dejó a Dios ser Dios en ella.
Y nosotros agregamos, eso lo hizo porque Madre Carmen sabía que con Dios siempre ganamos.